Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinario. Lo primero, dar las gracias a todos los que habéis mostrado interés en asistir a este encuentro que estamos seguros de que os va a resultar muy interesante. Y hoy nos vamos a reunir en torno a la alimentación saludable y sostenible. Pero antes de nada, para aquellos que no nos conozcáis, quería haceros una presentación de quién es Alimenta, la entidad que está organizando este seminario. Alimenta es un think tank, un grupo de expertos multidisciplinar. Somos investigadores de todo el Estado español, de distintos centros públicos, de universidades y centros de investigación, que trabajamos por la sostenibilidad del sistema alimentario a nivel de Estado, ¿no? A nivel español. Y estamos repartidos en diversos grupos de trabajo por temáticas, sistemas agroganaderos, tenemos los sistemas marinos y la pesca, nutrición y salud y políticas públicas. Y el trabajo o el contenido de lo que vamos a presentar hoy pues se ha trabajado directamente o más directamente desde el grupo de nutrición y salud. Alimenta, además de investigar, que es la base de nuestro trabajo, tanto individual como colectivo, tiene una pata importante de su trabajo destinada a la comunicación científica y a la incidencia política. Y este año estamos especialmente centrados en realizar acciones muy directas de incidencia política, luego os comentaremos algunas de ellas, basándonos pues en tres temáticas que hemos considerado prioritarias en este momento. Una sería el fomento de las leguminosas, tanto desde el punto de vista de la nutrición como desde el punto de vista de la producción dentro de nuestros agroecosistemas, la producción local, por la importancia que tienen a nivel ambiental, a nivel productivo y a nivel de autonomía alimentaria. Otra pata sería la pesca sostenible, donde también estamos desarrollando diversas actividades de incidencia. Y por último sería pues, el desarrollo o el fomento de esas dietas que no solo tienen que ser saludables, ese regreso a la dieta mediterránea, sino que incorporamos la componente de la sostenibilidad a la hora de recomendar o de promocionar las dietas más adecuadas para la población española, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído hoy aquí. Dentro de esta estrategia de incidencia, pues os vamos a presentar hoy un decálogo sobre la alimentación saludable y sostenible. Y para ello, tenemos aquí a tres compañeros de Alimenta, tres socios fundadores de Alimenta, que además participan en el grupo de nutrición y salud, que os los voy a presentar a todos juntos para no tener que estar luego cortando las intervenciones. Y además ellos nos van a presentar de manera coral, a tres voces, las propuestas que os queremos traer hoy aquí, ¿no? En primer lugar nos acompaña Nicolás Olea, que es conocido por muchos de vosotros. Nicolás es catedrático de Medicina en la Universidad de Granada y además dirige un grupo de investigación centrado en salud ambiental. También está con nosotros Isabel Cerrillo, que es profesora del área de nutrición y bromatología de la Universidad Pablo de Olavide. Y por último está Rubén Morilla, de la Universidad de Sevilla, que es enfermero y profesor en esta universidad. Y estos tres compañeros, sin detenerme mucho, pasarán a presentaros este decálogo que creemos que puede ser una herramienta muy útil para la ciudadanía en general y para los prescriptores de salud en particular. Así que el tema, sin más dilación, pasaríamos a hacer la presentación, comentaros que cualquier intervención que queráis hacer, tanto durante las presentaciones como al final, que vamos a dejar un espacio de debate y de preguntas, pues lo hagáis por favor a través del chat de preguntas y respuestas, no del chat general, sino del chat de preguntas y respuestas, que es donde tenéis habilitada la participación. Así que sin más, le doy la palabra a Isabel Cerrillo, que va a comenzar con esta presentación de este decálogo. Isabel, adelante. Muy bien, pues muchas gracias María y buenas tardes a todos. Efectivamente vamos a empezar a desgranar un poquito este decálogo que surgió de nuestra colaboración en el proyecto Al Barrio y del que hemos tenido pues
el feedback, ¿no? De una comunidad y bueno, ahora tenemos la oportunidad de presentároslo a todos vosotros y vamos a ir turnándonos en la palabra, ¿no? Los tres colaboradores de Alimenta que participamos en ello. Es un mensaje clave, ¿no? De una alimentación sostenible, el tener claro que debe priorizar en nuestra alimentación el alimento de origen vegetal. Por todos es sabido su contenido nutricional, rico en minerales, en fibra, en vitaminas, absolutamente imprescindibles para gozar de una buena salud. Pero debemos ir más allá en nuestros mensajes y no olvidarnos del impacto ambiental. Tenemos que decir que este grupo de alimentos vegetales tiene un impacto ambiental muy reducido en comparación con otro tipo de alimentos y que ello hace que, entre otras cosas, pues se recomiende su consumo bastante por encima de otro tipo de alimentos. No podemos perder de vista las legumbres, como bien ha dicho María, es una de las piezas claves de la alimentación que desgraciadamente pues están dejando de ser consumidas como tradicionalmente lo hacíamos en la dieta mediterránea y además no solo el consumo está disminuyendo, sino también su producción. Entonces, bueno, esto es eh, bastante mejorable y es una de las, digamos, objetivos prioritarios de Alimenta últimamente, ¿no? El priorizar el consumo y la producción de legumbres, no solo por el beneficio nutricional, sino también por el beneficio ambiental que ello supone. Estudios últimos realizados por Alimenta, en concreto uno publicado hace un año y medio aproximadamente, resaltaba el déficit tan enorme, ¿no? que realizamos a día de hoy en las legumbres. No llegamos ni al 20% de lo que se recomienda y sin embargo otro tipo de alimentos, por ejemplo las carnes, pues estamos consumiéndolo entre 3 y 7 veces más de lo recomendado. Y esto tiene que cambiar y tenemos que dar el mensaje de debemos comer de todo, es decir, este decálogo no restringe ningún tipo de alimento, ni muchísimo menos, pero dándole su frecuencia de consumo, su cantidad a consumir, a cada uno la suya, ¿no? Y no podemos pretender que todos se podamos consumirlo en las mismas cantidades ni con la misma frecuencia. Esto está suponiendo pues unas dietas en muchísimos casos nutricionalmente bastante deficitarias, por eso, por un déficit de vitaminas o por un exceso, por ejemplo, de grasas saturadas. Y esto es lo que tiene que cambiar. Pero querría también hacer hincapié en el impacto ambiental. El impacto ambiental de todo lo vegetal supone una necesidad de menos recursos, menos agua, menos energía, hay una emisión de gases de efecto invernadero también menor y todo eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de recomendar. Siempre digo que de lo vegetal no nos podemos olvidar de la coletilla de local y de temporada. Y de eso vamos a hablar 2 diapositivas más tarde. Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes y vamos a dar un segundo punto. Voy a profundizar un poco en este segundo punto, que es el uso de aceite de oliva como grasa culinaria por excelencia. El aceite de oliva, bueno, la aceituna y el olivar tradicionalmente es una grasa que es fundamental para la dieta en los países de la cuenca mediterránea. Un- Su consumo ha sido investigado en las propiedades que tiene, tanto por los contenidos nutricionales que tienen y también por los efectos que esto tienen sobre la salud en el ser humano. Entonces, existe evidencia científica que avala que este tipo de aceite, este producto, es rico en ácidos grasos monoinsaturados, siendo el principal el ácido oleico. El ácido oleico tiene importantes funciones porque es capaz de modificar el perfil lipídico de la sangre. Es decir, tiene la capacidad de aumentar la HDL, una lipoproteína que lo que hace es llevar colesterol por los vasos sanguíneos, se deposita en los vasos sanguíneos y también, o sea, la retira de los vasos sanguíneos y aumenta la LDL, o sea, y disminuye la LDL que hace lo contrario. Esto lo que trae consigo es que el aceite de oliva se convierta en un producto que es fundamental para la salud cardiovascular. Además de este tipo de grasas que son cardiosaludables, el aceite de oliva contiene también polifenoles y vitamina E. Y esto hace que cuando consumimos cuando consumimos el aceite de oliva, nos beneficiemos de sus propiedades que son antioxidantes y antiinflamatorias.
Todo esto pues lleva tremendos beneficios para la salud cardiovascular. Pero desde el punto de vista de sostenibilidad, tendremos que ver también que el aceite de oliva, bueno, es el cultivo, el olivar tradicional de la dieta mediterránea, es un cultivo que fomenta el desarrollo local, ¿no? La dieta sostenible no solo tiene que ser saludable, sino que la sostenibilidad ambiental se tiene que acompañar también de otros factores, como puede ser el desarrollo económico local de las familias que trabajan en estos cultivos. Por supuesto, existen varias modalidades de cultivo, del olivo, y es preferible, como ocurre para otros productos, pues el cultivo ecológico. Por último, también podríamos decir que el aceite de oliva tiene propiedades a la hora de la cocina. Si bien lo suyo es comer el aceite de oliva crudo, en ensaladas, en la tostada, eh, existe una tradición que es la fritura. Y el aceite de oliva, aunque no sea aunque la fritura no sea la técnica culinaria más recomendable, pero al menos cuando se usa el aceite de oliva es mucho más termorresistente que otros tipos de aceite a la temperatura. Y esto hace que no cambie su composición estructural, ¿vale? Su estructura química con el calor o con procesos industriales se puede cambiar y producirse compuestos que ya no son favorables para la salud. Bueno, pues en este sentido, el aceite de oliva aguanta mejor las temperaturas y, por tanto, es más estable cuando se hace frituras. Como ya digo, lo ideal es consumirlo en crudo, aunque tenemos también recetas tradicionales, que es el conocido eh, sofrito, ¿no? Se acompaña de verduras y donde, aunque se hace a fuego, pero un fuego lento que también permite la estabilidad de este producto. Y bueno, por último, decir que tenemos que tener en consideración cómo se desecha el aceite. Una vez que lo hemos usado, si se ha usado para fritura, tener ahí la gestión de los residuos importantes, puesto que 1 litro de aceite pues, puede contaminar 1000 litros de agua. Entonces, para eso es importante también comunicarle a la población que se informe dónde hay puntos de recogida de aceite para que la gestión de los residuos pues, sea apropiada y contribuir con ello también a la sostenibilidad ambiental. Bien, y pasamos al punto 3, donde hacemos referencia a lo que mencionaba antes, local y de temporada. Yo siempre digo que cuando hablamos de productos vegetales que hemos mencionado al principio como prioritarios en nuestra alimentación, no nos podemos olvidar de esta coletilla, porque si el alimento es vegetal y es fresco, como decíamos antes, pero no es local ni es de temporada, perdemos el punto de vista de la sostenibilidad. Este decálogo tiene muy presente que lo saludable tiene que ir de la mano de lo sostenible, y si no van de la mano, no son eh, eh, considerables, ¿no? Dentro de una dieta saludable o dentro de unas recomendaciones dietéticas. Todo lo que se produce localmente o hacemos un consumo de lo local y de lo de temporada debe implicar una reducción en el precio, con lo cual estaríamos abaratando la cesta de la compra siempre que tuviéramos en cuenta, puesto que no se necesita un transporte, por ejemplo, lo que además aminora la emisión de gases de efecto invernadero, y además no se requiere ningún tipo de tratamiento ni conservación, y en muchísimos casos ni siquiera al ser local se requiere un embalaje. Con lo cual este abaratamiento en el precio es lo que deberíamos estar percibiendo, ¿no?, como consumidores. Si es de temporada, se están produciendo en una cantidad considerable, lo cual también debe abaratar el precio. El tener en cuenta que si accedemos a alimentos locales y de temporada, estos, al estar muy cerca, la producción de donde se está realizando el consumo, implica pues, que la recolección se hace en el punto óptimo de maduración. No es necesario adelantar este punto de recolección. Eso implica que es un alimento más fresco y de mucha mejor calidad, ¿no? No solo nutricional, sino también sensorial. Serán alimentos con mayor aroma, mejor textura, mejor sabor. También hay que tener claro que todo lo local y lo de temporada pues ayuda a la economía local.
ayudar a la economía local favoreciendo un precio justo en todo ese producto. Y además debemos ser conscientes de que al hacer un consumo y una compra de alimentos locales estamos eliminando todos los intermediarios que en muchos casos están entre el productor y el consumidor. Todos esos intermediarios al final redundan pues, en un precio más caro para el consumidor y un menor beneficio económico para el producto. Y todo esto, como digo, debemos ser conscientes, ¿no?, a la hora de elegir si es local o si es de temporada. Alimenta publicó un informe no hace mucho tiempo acerca de los kilómetros que el tomate recorre en España desde que se produce hasta que se consume, y obtuvimos la cifra aterradora de 1.280 kilómetros. Es decir, el tomate que nos llega a nuestra mesa en muchos casos ha pasado por 3 centros logísticos y de distribución y está recorriendo pues un kilometraje que desde luego desde el punto de vista ambiental es absolutamente indeseable y indecente, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos también en cuenta pues todo el impacto y las emisiones de gases de efecto invernadero que supone ese transporte siempre que no hacemos uso de lo local y de lo de temporada. En cuanto a evitar productos ultraprocesados, creo que es un mensaje muy claro, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, un alimento ultraprocesado normalmente es un alimento que tiene muchos ingredientes en su formulación y muchos aditivos alimentarios. No hay una definición muy clara desde el punto de vista científico de ultraprocesado. Existe una calificación, la calificación NOVA, que quizás es la más aceptada, pero muchas veces pues recurrimos a eso, ¿no? Miramos la etiqueta, leemos los ingredientes y cuando supera ese número de 5 y son ingredientes que no identificamos, puesto que no son alimentos como tal, sino en muchos casos derivados de otros alimentos, pues eso lo podríamos etiquetar como ultraprocesado. Por ejemplo, pues una grasa, ¿no? Grasa de palma o un suero lácteo o una proteína de soja. Son ingredientes típicos de un alimento ultraprocesado y se suele decir, ¿no? Son ingredientes que no están en nuestras cocinas de forma habitual. Muchas veces las formulaciones de estos alimentos ultraprocesados requieren la utilización de muchos aditivos alimentarios para conseguir que esa formulación o que esa mezcla de ingredientes al final resulte atractiva para el consumidor. Y este abuso a la hora de utilizar aditivos alimentarios, pues desde luego ni es saludable ni es sostenible. En muchos casos se trata de alimentos muy baratos, porque estos ingredientes que forman parte de su contenido o de su formulación vienen de países lejanos, muchas veces son ingredientes que proceden pues, de alimentos obtenidos con una mano de obra muy barata y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Las implicaciones en salud están más que claras. La ESAN en el año 2020 alertaba de las repercusiones en salud que están teniendo el consumo de estos alimentos en la población española. Y además estima una cantidad. Dice que el 25% de las calorías que ingerimos a diario proceden del consumo de ultraprocesados. Así que tanto por salubridad como por sostenibilidad, que en absoluto lo son, no solo por la lejanía, sino también por la formulación, el procesado que requiere tanto, ¿no?, en cuanto a energía y en cuanto a otros insumos, también tener claro que en el caso de los ultraprocesados el envasado es más que habitual y también requiere un gran gasto. La idea o el mensaje, aunque nos lo pongan fácil, aunque sea lo más sencillo, aunque no tengamos tiempo, no tirar de alimentos de este tipo, sino tratar de mezclar alimentos frescos, como decíamos antes, los más frescos posibles y tratar de resaltar el sabor de nuestros platos de esta otra manera. Isabel. Rubén. Bien. El consumo de pescado es altamente saludable por distintos motivos. Entonces vamos a dar unas pequeñas directrices sobre qué nos aporta el pescado, pero después, como estamos haciendo con otros puntos del decálogo, hablaremos de cómo influye el consumo de pescado, cómo se debe hacer para que sea más sostenible, para aportar sostenibilidad a nuestra dieta desde este punto de vista. Bien, el pescado
es una fuente rica de proteínas, ¿no? Pero a diferencia de lo que puede ocurrir con productos cárnicos, la proteína no está pura, o sea, en ninguno de los alimentos la proteína está pura, base, sino que se acompaña de otros tipos de nutrientes. En el caso del pescado, sobre todo en el pescado azul, se acompaña de grasa cardiosaludable. Son ácidos grasos como parecidos a los que hemos hablado del aceite de oliva. Y esto pues produce ciertos beneficios. Lo mismo que otros productos del mar, el pescado también es rico en micronutrientes y en vitaminas que también aportan beneficios a nuestra salud. Uno de ellos puede ser el yodo, que es bueno para nuestro tiroides. Pero lo que se recomienda es un consumo de pescado que la ración sea como 100, 120, 130 gramos de pescado. ¿Qué es lo que nos aporta a nivel de sostenibilidad? A nivel de sostenibilidad, lo que nos aporta el pescado o lo que las consideraciones que tenemos que tener es que la técnica de pesca con la que se haga sea pesca sostenible. Existen diferentes tipos de pesca, de técnicas de pesca, y no todas afectan igual al medio ambiente. Por ejemplo, las llamadas pesca de arrastre son grandes barcos que tienen kilómetros y kilómetros de redes que llegan hasta el fondo y levantan todo el fondo marino, y con eso pues se destruye todo el ecosistema que en este hay. Sin embargo, otras como pueden ser la pesca con sedal o lo que se llama, o que puede ser bien de caña desde el barco, o bien palangre, o las nasas, que son como pequeñas jaulas. En fin, existen diversos tipos de técnicas de pesca que son mucho más sostenibles. Todo esto hay que acompañarlo también con que el alimento, como comentaba Chabela, en otros casos requiere un transporte. Y la flota pesquera española, pues, circunnavega el mundo, básicamente. Es una de las flotas más importantes del mundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, comer pescado de nuestras costas sería mucho más sostenible debido a la emisión de CO2 que come pescado que venga a lo mejor el fletán que viene de Terranova o merluza que se pesca mucho en Argentina, o pesca que hagamos el pescado que puede provenir de mares orientales, ¿no? Entonces, estos dos factores, que es la pesca, que sea la técnica de pesca y que el pescado sea de cercanía y también de temporada, no todas las mismas especies son igual de frecuentes en la misma temporada, van a ayudar a la sostenibilidad ambiental. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues existen ciertos sellos en alimentos, como el sello MSC, que certifica que la pesca es sostenible. Y esto lo podemos ver en el envase de algunos alimentos. Podemos buscar en el envase de algunos alimentos, sobre todo en conservas, que exista este sello. La otra cosa es que cuando vamos a las pescaderías, lo habitual es que dentro de la propia etiqueta donde viene el pescado, nos dan otra información que con mucha frecuencia el consumidor no lee. Y dentro de esta información, con mucha frecuencia, porque así lo dicta la normativa, te tienen que decir desde qué parte, de qué costa ha sido, dónde ha sido el punto de pesca y la técnica con la que se usa. Y de esta manera nosotros podemos tomar decisiones que sean más saludables a la hora de comer pescado. De hecho, a veces esto viene, pero los consumidores no saben identificarlo. La FAO ha organizado los mares del mundo como por sectores y cada uno tiene como una especie de una numeración. Con lo cual, la pesca de cercanía para nosotros serían las siguientes numeraciones, que sería 37.1 es el Mediterráneo occidental, así que muchas veces cuando vamos a una pescadería, pues podemos buscar que ponga el código FAO 37.1. Esto sería de nuestro mar Mediterráneo. Pero también el 27.8 sería el Golfo de Vizcaya, que también sería pescado de cercanía. Y por último, la zona 34, que es el Atlántico centro-oriental, que nos corresponde, bueno, por la parte atlántica de nuestras costas. Estos tres números, que entiendo que es difícil de recordar, pero que si hacemos ese pequeño esfuerzo de buscarlos en la etiqueta de los pescados, pues estaremos asegurándonos que consumimos pescado de cercanía.
Por último, y no menos importante, comentar que el pescado, sobre todo aquellos pescados que son más grasos y los pescados que son grandes, los pescados que son grandes son más longevos y en su ciclo de vida les permite circunnavegar el mundo. Esto les hace pasar por, no, desgraciadamente, no todos los mares tienen la misma cantidad de contaminación. Entonces, este tipo de pescados que van circunnavegando el mundo y que son depredadores de pescados más pequeños, pues acaban contaminándose porque acumulan metales pesados. Uno de ellos, el más importante, es el mercurio. Entonces tenemos especies como por ejemplo el atún, el mero, el pez de espada, el casón que tanto se come, son tipos de tiburones y que tanto se come aquí en adobos, ¿no? Y bueno, son pescados que acumulan mucho mercurio, hasta el punto que ya se ha retirado, se aconseja no consumir pescado para mujeres embarazadas, lactantes y para niños pequeños, pues porque el acúmulo de mercurio que tienen puede dar lugar a intoxicaciones, no una intoxicación aguda, pero la acumulación puede dar lugar a problemas de salud importantes, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tenerlo en consideración. Bien, pues siguiendo a Rubén, y ya que ha introducido el tema de los contaminantes en la alimentación y el caso particular del mercurio que tanto ha controlado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, dando recomendaciones desde el año 2019, hizo la primera manifestación sobre quién puede o quién no debería tomar pescado grande y grueso, sobre todo aquellos que tienen que estar o posiblemente están contaminados con mercurio, o el caso del marisco contaminado con cadmio. Las siguientes recomendaciones en torno al consumo de agua. No hay que abundar mucho en el conocimiento para decir que una buena hidratación es fundamental para mantener la salud, tanto a nivel renal como piel, como la salud digestiva, y que siempre va a ser una elección la bebida de agua sobre cualquier otra bebida refrescante que sea edulcorada o que sea alcohólica, que está contribuyendo, como ya sabéis, de forma muy llamativa a la obesidad infantil y a los problemas de cáncer en el caso del consumo de alcohol. Eso está claro y no podemos hablar más de que el agua debe ser la bebida por excelencia. El problema es qué agua vamos a elegir. Y hay una justificación importantísima para elegir y preferir sobre cualquier otra el agua de grifo o el agua municipal, como la califica en muchas ocasiones y en muchos documentos Europa. Fundamentalmente porque el agua de grifo es sana, es saludable y además es sostenible. La alternativa al agua de grifo es el agua embotellada y el 99% del agua embotellada que tiene acceso la población, sobre todo en el comercio regular, es agua embotellada en plástico. Ese consumo de plástico para embotellar agua ha llegado en todo el mundo a nivel global y en Europa a unos niveles de absoluta insostenibilidad. Nosotros vivimos en España recientemente pues el fracaso tan completo del reciclado del material plástico, sobre todo del agua. No hemos dado la talla. El sistema español de recogida de botellas de plástico no ha sido tan eficaz como tenía que haber sido y al final ese plástico está contaminando mares, océanos y, como ya sabemos, en forma de micro y nanoplásticos el cuerpo de los seres vivos. Entonces, volviendo al principio, elegimos agua municipal y recomendamos el agua municipal fundamentalmente por varias razones. La primera, porque hay todo un sistema de protección y de control de calidad que más lo quisieran tener otros alimentos o otras bebidas. Los municipios gastan una parte importante de su presupuesto para que haya agua de grifo en todas las casas y que ese agua sea de calidad, controlando su calidad tanto bacteriana como biológica como química. España puede enorgullecerse de haber seguido las recomendaciones de Europa y tener actualmente una ley de calidad de agua de grifo que es muy avanzada, que tiene un reglamento que se redactó en el año 2024 y que es necesario aplicar. Entonces, como consumidores y como ciudadanos y como prescriptores de salud, lo que tenemos que pedir es que
ese reglamento de calidad de agua esté vigente y se aplique de inmediato. Ayer oíamos con tristeza que la Unión Europea se quiere tomar unos meses más adicionales para que la reglamentación se aplique. El reglamento exige el control de pesticidas como residuo en el agua, el control de radioactividad, el control de sustancias muy preocupantes actualmente como son los perfluorados, y cuando eso esté puesto en marcha, podremos decir que el agua de grifo es claramente el agua de elección. La otra alternativa, que decíamos que es el agua embotellada en plástico, es cara. Puedo decir que 1.000 litros de agua de media en España puestos en tu casa valen 2 euros, frente al agua embotellada, que en algunas ocasiones 2 litros o litro y medio puede costar 1 o 2 euros. Y clarísimamente la diferencia de precio es abismal. El agua embotellada además genera un residuo que es el plástico, con dos grandes inconvenientes: su pésima gestión, sobre todo en España, y segundo, que contamina el contenido de la botella, es decir, los propios elementos plásticos con el que está hecho la botella. Generalmente el más frecuente es polietileno tereftalato, el famoso PET. Puede liberar al agua sustancias como el antimonio, que está utilizado en la catalización, o ahora más recientemente conocemos que la presencia de micro y nanoplásticos que subvalorábamos hasta hace poco, pensando que solamente eran unas 10.000 partículas por botella, y que recientemente se ha visto que pueden llegar a las 300.000 partículas por botella cuando se consideran los fragmentos más pequeños. Entonces, claramente la elección es agua municipal, procurar que ese agua municipal tenga la calidad que nosotros nos merecemos. Si no es así, exigir que se implemente. Y, por último, utilizar en la casa, y lo vamos a ver después cuando hablemos de envases, pues botellas y material de cristal para contener el agua. Si uno ha recurrido a un filtro o a un filtro de grifo, pues en reservar ese agua en botellas de cristal, y si es necesario, pues para meterla en el frigorífico o guardarla. Pero olvidarse de esa reutilización malsana del plástico dentro del frigorífico. Os tengo que decir que más se utiliza el plástico, más probabilidades hay que ceda alguno de sus componentes. Entonces, las recomendaciones son claras para todos. Agua municipal de grifo en materiales fundamentalmente de cristal, tanto jarras como agua. Por último, y no quiero pasarme de tiempo, el Real Decreto de Comedores, que hemos comentado con amplitud las semanas pasadas, una vez que lo publicó el gobierno español, recomienda ya claramente que en todos los comedores escolares se sirva agua de grifo en jarras de cristal, y que se procure que eso no falte en ninguna de las mesas. Bien, a continuación vamos a hablar vamos a hacer lo propio que hemos hecho con el pescado, pero en este caso con la carne. El consumo de carne se recomienda con un máximo de 3 veces por semana, y se pide o se aconseja que se priorice las carnes de corral o de conejo. Como ha comentado Isabel Cerrillo al principio, Alimenta y este decálogo no es partidario de impedir o de decir que existan unos productos que no se puedan comer. Todo, si se come con moderación y en su justa medida, puede ser saludable y puede ser sostenible. En el caso de las carnes, pues la carne es una fuente de proteínas de alto valor biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que los aminoácidos de la carne es rica en aminoácidos esenciales. Son aquellos que no somos capaces de producir nosotros mismos y estamos obligados a ingerirlos por la dieta. Aunque existen otras fuentes para este tipo de aminoácidos, es cierto que la carne los tiene. ¿Qué ocurre con la carne? Pues que a diferencia del pescado, se acompaña normalmente un filete de carne, se acompaña de otros tipos de nutrientes, como pueden ser grasas que son menos cardiosaludables. Pero hay que tener en cuenta que no todas las carnes son iguales. En este sentido, las carnes que se piden que se prioricen, que son carnes de ave, de corral o de conejo, se llaman carnes que son limpias, se les llama. Y es porque tienen menos contenido de este tipo de grasa. Y también igualmente son más digeribles.
Los animales que han ido apareciendo en la evolución han ido complejizando su estructura, aumentando el contenido de tejido conjuntivo, que eso que es lo que hace que el alimento sea menos digerible. Entonces, los primeros que aparecieron son peces, y después aves, y después los mamíferos. Y en este mismo orden está la facilidad para hacer la digestión de este tipo de alimentos. Entonces, tenemos que las aves de corral, que a las que hablamos, que son fundamentalmente el pollo y el pavo, pues son carnes limpias y digeribles. Que lo ideal es que este tipo de aves de corral sean criadas en libertad, ¿vale? Y no en macrogranjas. Esto es lo mismo que para otro tipo de carnes cuyo consumo también se puede hacer libremente, como puede ser las carnes de ganadería, ¿no? Vacuno, por ejemplo. Lo interesante de esto es esto, que sean animales de pastoreo y que no estén criados en macrogranjas. El problema que tienen este tipo de macrogranjas, aparte de que el tipo de residuos, la gestión ambiental, es que los animales viven hacinados. Son muchísimos animales que están hacinados en un mismo local. Y esto, pues, como igual que pasa con el ser humano, cuando se vive hacinado, la transmisión de enfermedades es mucho más fácil. Para evitar esto y no perder producción, pues normalmente este tipo de animales pues se les ponen en el pienso antibióticos. ¿M? Y bueno, esto después pues se puede acumular en sus carnes. Y después también para maximizar la producción, pues se pueden poner hormonas, o en el caso de las aves, pues se le ponen luces constantemente para alterar su ciclo de circadiano, que hacen también que se rompan los ciclos del apetito. Entonces son animales que comen más para que engorden más rápido, para producir más. Esto está también relacionado con el concepto de bienestar animal. Por lo tanto, cuando comemos carne de aves de corral o de conejo o vacuno o otro tipo de carnes de cerdo, pero que están criados de forma extensiva, pues esto va a ayudar a que esto sea mucho más saludable y más sostenible. En el caso de, de mamíferos, el- como el vacuno o el cerdo, ten en cuenta que hemos dicho que se puede acompañar de grasa no saludable, menos saludable. Pero esto también, si elegimos bien los cortes, todos los cortes, el lomo no tendrá la misma grasa que a lo mejor la panceta. Entonces, si elegimos bien los cortes, esto nos puede ayudar también a determinar que el consumo sea mucho más saludable. La carne también es rica en hierro hemo, que es mucho más, se absorbe mucho mejor que otro tipo de hierro, y vitaminas B, entre ellas pues la B6 y la B12, y esto nos ayuda, por ejemplo, a mantenernos saludables y no tener ciertos tipos de anemia. Entonces, en este sentido, el consumo de carne no es que haya que denostarlo, pero tenemos que aprender a comer carne, ser buenos consumidores de carne, sabiendo elegir pues qué tipos de carne son más limpias, y después asegurarnos que el consumo de esta carne pues sea también, igual que con la pesca, tenía que ser técnicas sostenibles de pesca, pues aquí también existen diversas formas de producir la carne. Y ya, como os he comentado, pues algunas son mucho más sostenibles que otras. Con respecto a la cantidad, hay que tener cuidado que cuando se habla de raciones, muchas de las personas, el consumidor a veces confunde la ración nutricional, que son como 100, 120 gramos de carne, con la ración hostelera. Entonces la ración hostelera normalmente se pasa en tamaño, ¿no? Entonces cuando comes 3 veces a la semana ración hostelera, estás comiendo mucho más de lo aconsejado. ¿Cómo podemos tener una idea más o menos de cuánto es una ración nutricional de carne? Pues básicamente estos 100, 120 gramos de carne, por ejemplo de filete de pollo, equivale a la palma de una mano. ¿Vale? El tamaño de la palma de una mano es una ración, lo podemos considerar una ración de carne. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cualquiera de vosotros habréis ido a un centro hostelero, a una hostelería, y cuando pedís un churrasco, pues normalmente la porción de carne que te ponen es bastante mayor que una palma de la mano. Entonces,
El consumidor debe de saber también medir las raciones para no comer en exceso de lo que está aconsejado. Y con esto yo creo que son unos tips bastante interesantes para el consumo, para que el consumo de carne sea saludable y sostenible. Bien, pues seguimos para hablar del desperdicio alimentario. No hay alimentación sostenible que no contemple un desperdicio cero, ¿de acuerdo? Hay cifras bastante aterradoras acerca del desperdicio alimentario que todos cometemos, ¿no? En muchos casos, en algunos foros se oye el querer hacer responsables de estas cifras pues a los fabricantes, a los transportistas, pero en muchísimos casos el desperdicio se produce en nuestros hogares. La Unión Europea publicó en el año 2023 un informe acerca de cuánto se desperdicia de alimentos en España por cada uno de los que estamos aquí. Y en el año 2020 desperdiciamos cada uno 127 kilos de alimentos. Y de esos 127 kilos, 70 kilos se produce ese desperdicio en nuestros hogares. De manera que tenemos que ser conscientes y sentirnos responsables de esas cifras tan escandalosas, ¿no? El tema del desperdicio alimentario es un problema económico, por supuesto, puesto que se está gastando gran cantidad de recursos en producir algo que al final no va a ser consumido, pero también es un problema social y un problema ambiental. Estamos en una situación en la que no podemos garantizar una alimentación saludable y sostenible para todos. Y todo esto se empeora muy mucho si tenemos en cuenta la cantidad de alimentos que estamos desperdiciando. Tenemos que ser conocedores de estas cifras y deberíamos también pues, utilizar herramientas, ¿no? que traten de aminorar esta pérdida de alimentos. Por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero que puede conllevar esta producción de alimentos no consumidos, pues sería un ahorro enorme, ¿no? Si contempláramos el desperdicio cero, ¿no? Que es a lo que deberíamos encaminarnos. En cuanto a herramientas que aminoren el desperdicio, pues cada vez más habitual ver en los establecimientos, tanto en supermercados como en hostelería, como incluso hoteles, poner a disposición del que lo desee a bajo precio, pues todo aquello que parece que va a sobrar y que a última hora del mediodía o a última hora de la noche, pues como digo, ¿no? Se pone a precio reducido a disposición de quien lo quiera consumir. Y bueno, ¿por qué no? Es una forma sencilla, ¿no? De tratar de aminorar el desperdicio. Al igual de que, bueno, cuando estamos en el hogar, en lugar de desperdiciar o tirar aquello que va sobrando, pues guardarlo y hacer mezclas y recetas de aprovechamiento donde pues se contemple todo eso que en principio no hemos consumido, pero que es perfectamente consumible con otras formas de elaboración. Al igual que en hipermercados o que en hostelería ponen a disposición del consumidor a bajo precio raciones que al parecer no van a ser vendidas en lo que queda de día, existen también muchas aplicaciones cada vez más en las que bueno, pues uno puede buscar, ¿no? Alternativas de este consumo cercano a fechas de caducidad, por ejemplo, en el caso de tiendas de comestibles, a buen precio y por lo tanto, bueno, de una forma u otra son estrategias que tratan de reducir el desperdicio. Todos debemos ser conscientes del problema que esto supone y, como digo, desde el punto de vista social, pues también, ¿no? No hacernos, digamos, infractores, ¿no? En el sentido de que estamos haciendo un gasto enorme para no alimentar, cuando, insisto, hay una inseguridad alimentaria a día de hoy que podría reducirse muy mucho si manejamos mejor las cifras de productos de alimentos. Yo siempre digo que es clave para evitar el desperdicio y para ahorrar el hacer una planificación de lo que se come a corto o medio plazo, ¿no? En el hogar. Esto depende de la situación de cada uno, pero el planificar las comidas a corto o medio plazo y el planificar las listas de la compra al final supone un ahorro económico y un menor desperdicio, con toda seguridad, en nuestras casas. Pues bien, volviendo otra vez a cómo ocurre la exposición humana a contaminantes químicos ambientales, todos sabemos que la vía digestiva, es decir, la exposición vía alimentos, es la forma o la fuente principal de cómo ocurre esa exposición.
porque los alimentos pueden llevar, aparte de los componentes naturales, algunos que han adquirido durante su producción, su embalaje, su procesado, su preparación o en el servicio. Dentro de ese tipo de alimentos o de contaminantes que pueden llevar los alimentos y que nos preocupan de forma especial, pues son los plásticos y sus derivados. Hemos hablado de envase de plástico para la botella de agua, tan popular y tan introducido por los comerciales, y ahora vamos a hablar de el envase en general, en lo que se llama el envase alimentario. Ahí tenemos un grave problema porque realmente estamos hablando de miles de toneladas puestas en el mercado. De los 400 millones de toneladas de plástico que se producen anualmente, 170 millones de toneladas van para el embalaje de todo tipo. Es quizá la aplicación mayoritaria del plástico. Nosotros hemos asistido, y lo conocemos todos, a esa eclosión del plástico que siguió a COVID en los supermercados y en las grandes superficies. De comprar a granel hemos pasado a comprar 6 tomates esféricos e insípidos en una barqueta de poliestireno envueltos con un film de polietileno que metemos en una bolsa de polipropileno y que arrastramos en un carrito de policarbonato, ¿no? Todo derivado del petróleo y que supongo que el fabricante se está frotando las manos por haber cambiado de esta manera tan radical la forma de comprar. Bien, esos plásticos no son inertes, tienen más de 600 aditivos, algunos de ellos muy bien identificados, otros por identificar, pero que pasan y contaminan el alimento. Lo contaminan tanto durante la fase de envasado como en la preparación o en la presentación. Hemos hablado de la adquisición de perfluorados durante el uso o con el uso de las sartenes, y la Unión Europea se lo ha tomado muy en serio, ya ha prohibido 2 docenas de perfluorados, pero a sabiendas que hay 12.000 en el mercado, porque una vez dentro del organismo, esos perfluorados interfieren con el metabolismo y con las hormonas y son conocidos hoy día como obesógenos. Siempre os he comentado la noticia que daba un periódico donde decía, bueno, es que el envase también engorda, porque esos contaminantes tienen un aspecto tóxico claro. Hay un asunto muy interesante y muy candente, que es la prohibición definitiva en España del recubrimiento interior de las latas de conserva, que está denunciado desde hace más de 30 años por ser una resina epoxi cuyo componente es el bisfenol A. Ahora, cuando ya el 31 de diciembre del año 2024 iba a ser prohibido, se han pedido 18 meses adicionales para pasar a su sustitución. Bien, son ejemplos de fracaso del control de esos plásticos en la preparación o el conserva o de los alimentos. Las alternativas pues son fundamentalmente claras y ya hemos comentado más de una vez. Reduce el plástico todo lo que puedas en el proceso de compra, compra granel y no compres empaquetado, lleva tu propia bolsa al supermercado, descarta toda esa parafernalia de envases individuales, las monodosis. De hecho, nos alegrábamos cuando el Real Decreto de Comedores decía que se suprimieran las monodosis en los comedores escolares, porque no solamente van a contaminar el alimento, sino que además la gestión de ese plástico es muy deficitaria, ¿de acuerdo? Para todos esos bolsitas de ketchup o de cualquier otro aditivo o esa terrible monodosis de aceite de oliva que han introducido en el mercado, pues no va a haber una buena disposición para su reciclado y eliminación del medio ambiente. Después de utilizar las bolsas y llevar tu propia bolsa al supermercado, en la cocina tenemos una regla que todos deberíamos de adaptar y aceptar unánimemente. Saca el plástico de tu cocina. Los ejemplos de transferencia de contaminantes del plástico en el microondas son abundantísimos, porque sabemos que el calentamiento del plástico facilita tanto el paso de sustancias químicas como la fragmentación de esos plásticos que contaminan el alimento, y tenemos una enorme alternativa que es el cristal y el metal,
que están aún en el mercado y que se pueden utilizar. Y en el caso del comedor escolar, no hemos quedado con las ganas de que el Real Decreto insistiera, como ya hizo Francia, en la eliminación del plástico en todas las formas de presentación de la comida en el comedor. Recibimos llamadas continuas de si son buenos o malos las sartenes, bueno, los recipientes donde se calienta la comida preparada en el comedor escolar, o si al estar autorizados indica que son inocuos, y la respuesta está clara: no son inocuos. Están contribuyendo de forma llamativa a la exposición infantil a esos componentes químicos y además, ahora sabemos, a los microplásticos y nanoplásticos que contaminan la madera, pero la comida. Es decir, las alternativas como utensilios de cristal, de metal o de madera son siempre una buena elección para la preparación de la comida. El último de los apartados está muy ligado también, que pedía ayuda a Chabela, para la exposición humana, evitar la exposición humana a contaminantes ambientales. Eh, la, si alguien quiere tener una razón clara de por qué hay que consumir ecológico, puede simplemente mirar el aspecto de salud para justificar ese cambio o esa opción. Hay además, por supuesto, una razón ambiental, ya que la producción ecológica es mucho más respetuosa con el medio ambiente, con la salud animal, permite el desarrollo económico de las comunidades rurales y preserva la biodiversidad. Son todos argumentos que conocemos y que hemos trabajado durante años. Pero lo que los estudios de biomonitorización humana han puesto de manifiesto, la biomonitorización consiste en la medida del residuo, por ejemplo, de pesticidas en la orina de la población europea. Estos estudios han puesto de manifiesto que es muy frecuente encontrar residuos de pesticidas de uso habitual permitidos que sean tóxicos en la orina de los niños en toda España. Cuando nosotros decimos que el 83% de los niños valencianos orinan todos los días clorpirifos, pues es un asunto realmente preocupante. Cada región, os tengo que decir, tiene un diferente huella digital o marca dependiendo de cuáles son los cultivos más abundantes. ¿De dónde viene esa exposición de la población humana y la población infantil? Pues del residuo de pesticidas en los alimentos. El último informe del año 23, publicado en mayo del 25 por AESAN, confirma pues lo que venimos sabiendo. El 40% de los alimentos que están en el mercado de agricultura convencional tienen algún residuo de pesticidas. Gana por goleada este año la pera, una pera con 9 residuos. Es impensable que pueda haber en el mercado una pera que tiene 9 residuos de pesticidas y que está legal, porque, os tengo que comentar, cada uno de esos residuos está dentro de los límites de la legalidad, que es lo que se llama el límite máximo de residuo o LMR. El efecto combinado, que lo hemos comentado en muchas ocasiones, de todos esos residuos, claro que tiene un efecto extóxico para el individuo. Y así lo intentan demostrar los estudios de epidemiología clínica que relacionan esta exposición infantil pues, con problemas como el desarrollo sexual secundario precoz o algunos problemas de desarrollo conductual. La alternativa clarísimamente a la agricultura convencional, por tanto, no hay que dar más argumentos, es la producción ecológica, puesto que claramente reduce la exposición de las personas. Hay estudios muy recientes, muy sencillos, en donde se cambia durante 10 días a una dieta ecológica, procurando elegir la procedencia de los alimentos y su certificación, y los niveles de los pesticidas no persistentes, los más habituales en el mercado, pueden pasar a niveles del 20% con respecto a la dieta previa. Es decir, esto no significa que sea imposible el cambio. La disminución de la exposición se consigue simplemente con el cambio de hábito. ¿Dónde conseguir? Muy rápido. ¿Dónde conseguir esos alimentos? Pues siempre a través del consumo agroecológico, a través de mercados especializados, a través de tiendas de confianza en donde se proceda a la venta de productos ecológicos, y buscar
aquellos canales de distribución y de venta y de adquisición que te dan un producto de mucha mayor calidad, por lo menos calidad en lo que llamamos a la ausencia de residuos de contaminantes químicos. Bueno, pues no sé si Isabel tenía que incluir alguna cosa más o ya está todo dicho respecto a este decálogo que como habéis visto trata de abarcar pues todo, ¿no? Todo. Desde el tipo de alimentos que consumimos a cómo los consumimos, dónde los adquirimos y cómo gestionamos los residuos, ¿no? Dar las gracias lo primero a los tres compañeros, a los tres ponentes bueno, pues por habernos explicado tan claramente las propuestas que estamos haciendo para esa transición, ese inicio de la transición hacia otra forma de consumir, que diríamos que es casi un decálogo de mínimos, que todo puede ir a más, ¿no? A más y a mejor y a ser posible ecológico, como ha comentado Nicolás. Antes de pasar al turno de palabra y de ver las preguntas que habéis hecho, y debatir un poco, os quiero comentar que respecto a las otras dos patas de incidencia que estamos trabajando este año, tanto las legumbres como la pesca sostenible, hemos desarrollado unos manifiestos que están colgados en la página web de Alimenta, Alimenta con doble T, y os animamos a que los firméis, ¿no? Como os comento, uno de ellos es sobre el fomento de las leguminosas, tanto del consumo como de su producción en sistemas agrarios locales. Y el otro es sobre la pesca sostenible, para fomentar esa pesca sostenible, esa pesca de cercanía, esas artes de pesca mucho menos impactantes y también para ayudar a concienciar a la población y aprender, ¿no? Aprender un poco más sobre el origen y la forma en la que se obtiene el pescado que consumimos. Entonces, animaros a que podáis firmar tanto a nivel individual como entidades, es posible firmarlo de las dos formas, para que podáis contribuir a ese manifiesto al que ya se han adherido distintas organizaciones y distintas personas. Y por supuesto que podáis seguir Alimenta en nuestros boletines y en nuestros canales de comunicación. Y dicho esto, pues pasaríamos al turno de preguntas. Cerrando aquí la intervención de nuestros ponentes. Y agradezco muchísimo y reitero el agradecimiento a las charlas que nos habéis dado.